Hola nuevamente, nos encontramos en un nuevo video tutorial y ahora vamos a explicar un tema muy bonito en la materia de historia universal, precisamente a Grecia. Nos toca analizar sobre lo fundamental que es el imperio de Alejandro Magno, por lo cual lo vamos a denominar la etapa helenística y sobre todo el gran desarrollo de esta cultura. No queda más que agradecerles porque de que de una manera, en el lugar que se encuentren, vienen siguiendo y van aprendiendo cada día a través de esta modalidad, pero con la convicción de que estas cosas van a cambiar y que de una u otra manera nos vamos a volver a encontrar. Entonces, yo quiero invitarlos a que analicemos cada una de las diapositivas y vamos descubriendo lo que la historia siempre nos guarda, secretos e inclusive misterios para ir descubriendo lo maravilloso que es esta asignatura. Por lo tanto, voy a explicar de manera breve lo que consiste la etapa helenística, qué papel juega Alejandro Magno, cuál fue el gran imperio que se formó, que unió la Europa con África y parte de Asia, inclusive el gran poderío que otros líderes no pudieron alcanzar como fue Alejandro Magno, por qué Grecia terminó su poder, por qué Grecia pasó a manos de Roma después, y por qué este pensamiento griego, que es uno de los más importantes a nivel de la cultura, es reconocido hasta estos días. Entonces, os invito a ver esto y a compartir cada una de sus vivencias. Cualquier comentario me lo pueden realizar en la barra debajo del video para poder responder las inquietudes. Okay. Voy a compartir el material y descubrir. Bien. Como pueden observar, tenemos la etapa helenística. La antigua Grecia, periodo en lo que relaciona al gran poder de Alejandro Magno. La figura que tenemos al margen derecho de nuestra pantalla nos puede dar a pensar muchas cosas. ¿Qué papel jugó Alejandro Magno? ¿Qué hizo sobre todo que Grecia fue reconocida a nivel de la cultura de Occidente como una de las principales promotoras al cambio de esto que llamamos historia del conocimiento en lo que es a avances en la ciencia y sobre todo la cultura? Para ello, como hemos hecho en todas las clases, vamos a ver el objetivo, sobre todo es conocer la importancia del imperio de Alejandro Magno y su apogeo, es decir, su desarrollo conquistador en el mundo de la historia. Alejandro Magno a los 20 años, cuando heredó el trono de su padre, Filipo II, no imaginó llegar a ese punto, pero sus sueños, de ser un gran libertador, de conquistar muchas cosas, lo fue poco a poco construyendo, siendo reconocido como uno de los grandes líderes en técnicas militares y mejor preparados que puede dar la cultura griega a, al mundo. Inclusive se llegó a decir que Alejandro Magno también tiene un gran espíritu griego como lo tuvieron los espartanos. Entonces vamos a ir observando. Entonces, repetimos, el objetivo es conocer esta importancia, conocer sobre el imperio, porque después de Alejandro Magno viene un imperio muy importante que es el romano. Entonces vamos a entender cómo esta semilla de desarrollo, de poder, va germinando en diferentes partes del mundo. ¿Qué destreza vamos a analizar? Sobre todo, vamos a ver por qué el pensamiento de los griegos tiene que ver mucho en el futuro imperio bizantino y sobre todo en la Europa del Renacimiento. ¿Por qué los griegos fueron tan perfectos en su arte como observamos en las imágenes? Ellos buscaban la perfección. Grecia es considerada la cuna de democracia, el arte, el teatro, los mejores escritores de libros, de gestas heroicas, sobre todo de la literatura de Homero, la filosofía de Platón, Aristóteles, las matemáticas, los teoremas de Pitágoras y sobre todo el arte y su arquitectura, como podemos ver ahí. Eran muy pegados a un perfeccionismo que ustedes no se imaginan. Entonces vamos a ver en qué se relaciona eso. ¿Qué queremos evaluar? Sobre todo
cómo esta influencia griega llega a Roma y luego se expande por Europa. Gracias a los griegos podemos decir que tenemos muchas cosas en el desarrollo de la cultura, en el teatro, en los Juegos Olímpicos, inclusive hasta en el diseño de las arquitecturas. En varios países del mundo, el arte helenístico se lo puede contrastar siempre en la belleza de sus iglesias, de sus plazas y sobre todo de réplicas de culturas que se dibujan de acuerdo a la inspiración de su autor. Y mucho tiene que ver esto. Entonces, observamos estas figuras en el cual nosotros resaltamos la importancia que tiene. Muy bien, entonces, qué tiene este tema? Vamos a estudiar sobre todo, perdón, 4 contenidos. Primero vamos a empezar sobre el imperio de Alejandro Magno, cómo fue él, luego la gran ciudad de Alejandría ubicada en Egipto, posteriormente la cultura helenística y los reinos helenísticos. Por ejemplo, observamos en esas imágenes que todo se va a relacionar siempre con el rey Alejandro y también sobre la cultura que él influyó en Egipto. Muy bien, entonces hay que hacer un antecedente o un paréntesis. Este señor que observamos aquí es Filipo II, que fue gobernador de Grecia. Hay que explicar obviamente y hacer diferencia que antes de la debacle de Grecia existió una pugna entre espartanos y griegos, pero al final los griegos terminaron derrotados en una guerra y los espartanos aprovecharon el poder. Luego de esto, Filipo II vence y es parte de una mecánica de conquista y aprovechó el enfrentamiento de muchas polis. Recordemos que las polis eran ciudades amuralladas. ¿Para qué? Para lograr conquistar Atenas y Tebas. Y por fin pudo unificar lo que es el imperio griego, o la gran cultura griega. Entonces, aquí vamos siempre nosotros a observar esta situación. La importancia de cómo Filipo pudo unificar esa Grecia, pero no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque luego de la muerte donde se armó un complot y su propia guardia o sus guardaespaldas lo asesinaron, tenía que alguien asumir el poder. Entonces aparece ese señor que observamos aquí, Alejandro, que a los 20 años sucede en el poder a su padre. Luego, este inicia una política de desarrollo para conquistar que no solamente Europa, quería llegar a todo lo que es Persia, quería llegar a Egipto y también quería llegar a Mesopotamia, que en clases anteriores se relaciona mucho a esa cultura de la humanidad. Ahora entendemos por qué Mesopotamia fue un gran valor cultural, porque tuvo mucho la influencia de la cultura helenística. Por lo tanto, se propone el gran Alejandro iniciar una política para conquistar Oriente. Y para eso tenía que vencer un obstáculo llamado Darío III. Venciendo a Darío III, forma lo que conocemos como un imperio macedónico por más de 10 años. Imagínense, Alejandro no pensaba llegar a ese punto, pero logró. Cuando se proponen sueños las personas, los alcanzan, pero con trabajo. Y así sucedió en este caso. Y entonces empieza una gesta heroica, iniciando en Persia, luego se traslada a Egipto hacia el río Indo hasta la India. Entonces imagínense que va a Europa, África y también llega a conquistar la parte de Egipto en la ciudad de Alejandría. Al regreso que cuando ya conquistó esto, Alejandro quería regresar a Grecia. Se propuso, pero en Babilonia, donde también él fundó, muere por causas desconocidas que los historiadores no han podido descifrar. Hay muchas causas, que pudo morir envenenado, que murió con una gripe, que murió tal vez con otras situaciones de un complot político contra él, de sus enemigos, pero no se sabe hasta el día de hoy hasta dónde, por qué murió. Inclusive no se pudieron encontrar los restos de él. Entonces es un misterio, no se sabe qué mismo pasó. Ahora, observamos en esta lámina sobre el imperio de este hombre. Miren,
podemos apuntar que en este lado Grecia es el punto de inicio. Va recorriendo hacia Menor, luego va lo que entabla a la situación de la parte del Mediterráneo, llega a Mesopotamia, Egipto y posteriormente llega a la India. Si observamos en nuestra pantalla, miren el gran poderío militar que tuvo que este hombre tener para poder lograr todo esto. Por lo tanto, nosotros imaginemos que para completar este objetivo tuvo que trabajar años. Entonces aquí observamos que en Babilonia muere en el año 323 a.C. Entonces, miren, este mapa nos permite visualizar sobre su gran trayecto, sobre su gran avance. Ahora, aquí hay una lámina curiosa. Yo soy Alejandro Magno y él se presenta. Entonces, él dice que expresa que fue rey a los 20 años. Fue una persona culta, educada y sobre todo un buen estudiante. Inclusive su padre le dio un profesor particular que fue Aristóteles. Y eso gracias a esa cultura y ese espíritu de formarse, estudió política. Por eso fue una líder, valores morales, medicina y también la poesía. Pero dicen que dentro de todo este rango de culturización de él propio, le tuvo que llevar mucho los valores de la Ilíada, de Homero. Entonces le gustaban las gestas de lucha, libertad y sobre todo superación. Y ellos lo recuerdan como un hombre líder y sobre todo por ejercer las mejores prácticas de guerra. Entonces nos permite de una u otra manera imaginarnos que Alejandro Magno fue una persona que visualizó lo que él quería y lo logró. Entonces llega a concretar una gran ciudad, que es una de las maravillas en el mundo, que nosotros podemos observar en videos, que es la ciudad de Alejandría a nombre de él. ¿Por qué? Toda ciudad que conquistaba ponía su nombre, pero lo más curioso, que cada ciudad que él fundaba tenía que diseñarse de acuerdo a un plano que él le daba a las personas, que lo vamos a ver más adelante. Pero empecemos por Alejandría, que se ubica en Egipto. Se conformó una polis y donde albergó más de 1 millón de personas. Aparte de eso, encontramos un puerto de intercambio comercial entre África, Asia, India y las islas griegas. Es decir, unificó el corazón del mundo o el centro del mundo. ¿Para qué? Para que los continentes, tanto Asia, África y Europa, mantengan lazos comerciales. Alejandría se convirtió en un punto de encuentro comercial. Por lo tanto, también se convirtió en el centro cultural del mundo helenístico. En la actualidad encontramos muchas obras culturales y sobre todo infraestructura arquitectónica muy hermosa. En este caso, en las imágenes observamos a la parte derecha y izquierda tenemos el Gran Faro, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Es donde llegaban las embarcaciones, cruzaban y ingresaban a Alejandría. Tenemos el museo, la casa de estudios y también tenemos lo que es la gran biblioteca. Entonces, miren, cómo son obras que hasta el día de hoy permanecen. Y ante eso se encuentra lo que les vuelvo y les repito, una de las 7 maravillas en el mundo, que es el Gran Faro. Entonces, recordemos que aquí Alejandría se la declara como centro cultural del mundo helenístico. Ahora miren, observamos cómo en la historia fue la ciudad de Alejandría, que hasta el día de hoy dura, pero observamos en el gráfico, en el puerto este era el ingreso para Alejandría, y aquí observamos el faro. El faro era como un control para que puedan las embarcaciones ingresar, y lo curioso que esta polis era amurallada. Entonces miren, el gran sueño de Alejandro era que sus ciudades permanezcan así bien resguardadas, y lo logró. Entonces miren cómo fue evolucionando. Ahora les voy a presentar la Alejandría de hoy. Observamos una Alejandría que es un lugar muy turístico en Egipto, donde permanecen aún las ruinas, pero sobre eso vive una ciudad. Entonces miren cómo
permanece todavía intacto ese valor. Entonces hay que de una u otra manera impulsar este tipo de desarrollo. Ahora, la cultura helenística. ¿Qué entendemos por eso? Entendemos sobre la propagación de esta cultura en su idioma, formas de vida, para transmitir a Oriente. Es decir, traían la cultura de Occidente para que la gente de Oriente tenga otro tipo de vida. Y también es importante que se fundan con el nombre de Alejandro 70 ciudades. Es decir, que Alejandría era la capital o la metrópolis, pero también existían estados con el nombre de Alejandro. Cada ciudad se construyó gracias al plano hipodámico, que era una construcción, una zona organizada de tipo urbano. Y aquí, ¿qué se da? Lo más curioso, que gracias a la cultura helenística en ese sector, se dieron descubrimientos de tipo científico, médico, astronómicos y sobre todo, destacan las figuras de Arquímedes, Euclides y Ptolomeo, que fueron destacados en la filosofía, en la matemática y en la arquitectura. Entonces miren ese valor muy importante de Alejandro y sobre todo qué impulsó a la gente de este medio. Luego de la muerte en Babilonia hay una división. Entonces hay que, por lógica general, cuando lidera a alguien un proyecto y termina a lo mejor por razones que no sabemos, desconocidas o también por situaciones que se pueden presentar, sucede la división. Lamentablemente Alejandría, luego de la muerte de Alejandro, se dividió. Y por diferentes partes donde la ciudad se conquistó, se dividió. Entonces, muerte de Alejandro se dividen en 3 reinos. El primero, Macedonia y Grecia. El segundo, Asia Menor, Siria y Mesopotamia. Posteriormente tenemos el antiguo imperio persa y Egipto, y lamentablemente estos tienen un apogeo económico breve y después entre la pugna por querer ser un reino más fuerte que el otro, se instaló una monarquía, se dejó al lado la cultura democrática de Grecia y se instalan los dictadores. Y lamentablemente la Grecia se disuelve, pierde poder y en el año 188 a.C. Grecia pasa a ser parte de Roma. Entonces, ya en la siguiente unidad, cuando estudiemos Roma, entenderemos por qué ellos tienen ya ese poder y también tienen la influencia de la cultura de Grecia. Entonces, es bueno comparar este tipo de culturas. Entonces, vamos a ver que Grecia es el gestor de tantas cosas, pero también Roma tiene el suyo. Pero hay que entender que tuvo la incidencia de la cultura helenista. Entonces, para finalizar esta clase, vamos a meditar sobre este pensamiento de este gran líder llamado Alejandro, en donde nos dice: ten presente que el destino de todos depende de la conducta de cada uno. Es decir, que si él no tenía una conducta de ser un líder, que lo puso desde los 20 años, a lo mejor no pudo haber conquistado lo que él logró, pero al final hizo que el mundo sepa de su gesta y qué es lo que logró. Entonces, ¿qué nos llama? A que nosotros, gracias a nuestra conducta, podemos cambiar y podemos conseguir muchas cosas. Y estamos llamados a eso. Entonces, mis queridos estudiantes, es la clase que les tenía preparada, pero no antes para decirles que también se debe realizar una actividad que completa. Entonces vamos a hacer unas preguntas, a contestar en nuestro libro de trabajo y también vamos a observar el video de 10 datos de Alejandro Magno, que está en link para que puedan hacer clic y puedan ver. Y base a ese video vamos a contestar esas preguntas y vamos a realizar. Entonces, de todas maneras, esa es una temática que es muy bonita descubrirla, saber, y en ese video vamos a ver 10 cosas más de Alejandro y vamos a poder ampliar ese conocimiento. Entonces, yo les quedo agradecidos por la atención y recordarles que estamos con ustedes y mantengámonos en casa.
ahora las cosas dependen mucho de nosotros. Nuestros padres, la vida de las personas depende de nosotros. Así que, chicos, éxito y nos vemos en la próxima clase.